habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Y miren que tenemos un tema ahí que me gustaría desarrollar con ustedes, porque ¿quién no tiene problemas? Todos, ¿cierto? ¿Sí o no? Los problemas siempre han existido. Somos personas con muchos problemas. Yo me acuerdo de nuestro hermano Roberto Moisés, que 2 veces he escuchado ese tema, que él ha traído en diferentes ocasiones. ¿Conocen al hermano Roberto Moisés de Guatemala? Sí, excelente predicador. Ahí que salió del Instituto Baxter también. Y él presentó un tema titulado Los problemas. Así nada más, los problemas. Y él ahí hizo su introducción y habló que quién no tiene problemas. Y él le dio un enfoque totalmente diferente, basado en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tenía el problema de conquistar la tierra prometida, y no iba a ser fácil, porque eran 7 naciones paganas sin temor de Dios, y esta gente era mala. Y entonces Dios decidió darles esta tierra prometida, y el problema era cómo iban a conquistar esta tierra prometida. Entonces llegaron, y el primer obstáculo, el primer problema fueron unas murallas muy altas en una ciudad llamada Jericó. Y él se enfocó básicamente en eso. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para poder resolver el problema y ellos pudieran conquistar la tierra prometida y bueno, y avanzar en cuanto a esta misión que Dios les había dado? Y ustedes ya conocen la historia. 2 veces he escuchado esa predicación en labios de nuestro hermano Moisés, y pues me gustó mucho, pero el enfoque que yo traigo es diferente, fíjese. Porque en la Biblia Dios nos muestra que hay muchos problemas en todas áreas, pero que Dios tiene una solución diferente a nuestros problemas. Y fíjese que todo tiene que ver, los problemas en nuestra vida, todo tiene que ver con el pecado, fíjese. Todo tiene que ver con la desobediencia y cómo es que nosotros guiamos nuestra vida delante de Dios. ¿Problemas en la iglesia? ¿Cómo va a ser eso? No, si la iglesia es pura, la iglesia es santa, la iglesia ha sido redimida por la sangre de Cristo Jesús. Y una vez que fuimos redimidos y bautizados para el perdón de los pecados, se acabaron los problemas. Qué bueno que dijéramos todos, amén, hermano, amén. No, los problemas no se acabaron. Los problemas siguen ahí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos quita el pecado, nos limpia de toda maldad. Pero dice la Escritura que las inmundicias de la carne, ese problema que hay dentro de nosotros, ese no se quita con nada. Ese ahí está. Ese problema hay que controlarlo. Y se llama pecado, se llama carnalidad. Y eso es las pasiones desordenadas que hay en nuestro cuerpo, y con esas batallamos todos los días de nuestra vida. Así que, ¿problemas en la iglesia? Claro que sí, hermanos, problemas en la iglesia. Dios tuvo problemas. ¿En dónde? En su creación celestial. ¿Sabías que Dios tuvo problemas en su creación celestial? Sí, fíjate. Él tuvo problemas en el cielo mismo. Un querubín grande y protector. ¿Has oído esa historia? Un querubín grande y protector que era perfecto en todos sus caminos, así como Job, el patriarca. Este fue perfecto en todos sus caminos y fue un querubín grande y protector que se paseaba sobre las rocas que ardían. Y dice la Escritura cuántos años pasaron, cuánto tiempo pasó. Recuerda que la eternidad, allá en la eternidad es otro tiempo, no es el mismo, no habla de días ni de años, allá es otro
otro tiempo diferente, un tiempo cósmico, algo diferente, algo muy diferente a nosotros. Recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, es totalmente diferente. Pasaron miles y miles y miles de años hasta que se halló maldad en él. ¿En quién se halló maldad? En este querubín, en este ángel precioso que fue creado por Dios con la mejor música del cielo. Y mientras este ángel, que también le llaman el lucero de la mañana, mientras este querubín era creado, Dios se inspiró por una música que estaban tocando ahí, y era un ángel muy especial. Pero dice la escritura que pues Dios nos ha dado el libre albedrío, porque Él no quiere ángeles robots, ni tampoco quiere hijos robots que nos controle como títeres. Dios nos da el libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y este querubín grande, que era perfecto en todos sus caminos, se halló maldad en él y se desvió en el mismo cielo. El problema, ojalá hubiera sido que nada más él y Dios le hubiera dado solución al problema rápido como lo hizo. El problema es que convenció a otros querubines, a otros ángeles, y armó su grupo de gente, de ángeles, de espíritus creados por Dios también, que se pusieron de acuerdo con él. Y ese es el problema. Ahí está el problema, donde tú tienes el problema, pero tu problema se lo pasas a otro y a otro y a otro y a otro, y al rato ya tienes a un montón de gente con el mismo problema, y no es justo. Fíjese. Entonces, cuando ya se halló maldad en este querubín, dice Isaías capítulo 14 versículo 13, tú lo puedes leer allá en tu casa. Dice la escritura que se enalteció su corazón y él quiso ser mayor que Dios. Él dijo: subiré al monte y pondré mi trono más alto que el trono de Dios. Quiso ser más grande que Dios. Y pues ya saben, Ezequiel capítulo 28 versículo 14 al 16, apúntalo, allá lo lees en tu casa. Entonces Dios te tiene que dar una solución drástica. Nada de que vamos a restaurar a este querubín protector, vamos a restaurar a todos estos ángeles que perdieron su dignidad y que desobedecieron a Dios. No, Dios tuvo que traer una solución drástica. Dice Ezequiel 28, 14 al 16, que fue echado del monte de Dios. Dios habló con su general, el arcángel Miguel, y Miguel y sus ángeles guerreros tuvieron un encuentro con este ángel o este querubín desobediente, y fue lanzado fuera del cielo. Cristo mismo dijo: yo vi cuando Satanás caía del cielo, en esa lucha que tuvieron. Entonces Dios tuvo que traer una solución drástica a este problema que surgió en el cielo. Pues tuvo que echar el problema fuera. Y el problema era este ángel desobediente y todos los que había convencido para que se pusieran en contra de Dios. Y de esa manera Dios quitó el problema. No más problemas en el cielo. Ahí acabó. Fue echado del monte de Dios. Ezequiel 28, 14 en adelante. Después hubo más problemas. ¿Después de cuánto tiempo? Nosotros no tenemos fechas de cuándo ocurrió esto. ¿Cuántos miles y millones de años ocurrió cuando después que Dios principia, tiene una nueva creación, pero esta ya no celestial, sino que una creación terrenal, aquí donde estamos nosotros? Y ahí en esa creación terrenal, entonces Dios pone ahí al hombre. Y otra vez, fíjese, problemas en el Edén, problemas en el cielo con este ángel desobediente, y ahora problemas en el Edén. Y tú ya conoces la historia. Dios les dice: mira, no te metas en problemas, pórtate bien, come de todo lo que hay en el huerto, pero de aquel arbolito no me lo toques, por favor, no seas desobediente. Pero nosotros somos testarudos, desobedientes. Y ahí va la mujer paseándose. Muchos le echan la culpa al hombre, que el hombre tuvo la culpa porque él tenía que estar al pendiente de su mujer. Y culpan a Adán. No, la culpa fue de Eva, dice el apóstol Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Eva fue la culpable, porque ella fue seducida por Satanás. Y entonces surge el problema. ¿Qué fue el problema? Cayeron en desobediencia.
Ya quisieron ser iguales a Dios, dice la Escritura. Satanás los engañó diciéndoles, es que no van a morir. Al contrario, van a ser iguales a Dios. Y con este pensamiento, pues, ¿quién no va a querer comer del árbol prohibido? Dicen algunos de la manzana. ¿Quién no va a querer comer del árbol prohibido? Y estos pensamientos también los tuvo Satanás. Quiso ser más grande que Dios. Y Adán y Eva quisieron ser iguales a Dios. No nada más en el conocimiento del bien y el mal. Nosotros no sabemos qué pensaron ellos. No sabemos qué pensaron. Vamos a ser igual que Dios, que nuestro Creador. Y se animaron a comer. Y fueron abiertos sus ojos. Entonces Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Hablando de Cristo y el Espíritu Santo y el Padre Celestial. Y entonces Él tiene que traer una solución al problema en el mismo huerto. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mismo que hizo en el cielo. Sacó Jehová del huerto al hombre, a Adán y a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 23. Y luego en el 24 dice, echó pues fuera al hombre. Y de esa manera pues a Dios le dio solución al problema que ocurrió en Edén. ¿Se da cuenta que en todos lados hay problemas? Problemas en el cielo, problemas en el Edén. Ahora la pregunta es, ¿problemas en la iglesia? Sí, si Dios tuvo problemas en el cielo y en el Edén, aquí también hay muchos problemas, hermano. Pero ¿sabe que tenemos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo, para resolver los problemas? Te voy a pedir que abras tu Biblia allá en Primera de Corintios y veas este grave problema que tuvo la iglesia allá en Corinto. Un problema grande, no hombre, los desagües tan tranquilos, tan pequeñitos. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1, conoce los problemas de la iglesia allá en el tiempo antiguo, hace más de 2000 años. Y voy a leer solamente el versículo 1. Puedes leer todo el capítulo en tu casa. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahí está el problema. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Eso era lo triste. Ni siquiera los mundanos tenían estos problemas, sino que se dieron dentro de la iglesia. Por tanto, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí está. Está papá, casado, y luego alguien, pues, el mismo hijo, está teniendo relaciones con la mujer de su padre. Y la iglesia estaba envanecida en cuanto a esos pensamientos. Lee el capítulo ahí. Lo único que te puedo decir es que Pablo da sentencia. Pablo no es Dios, pero él dice, si ustedes creen que yo tengo el Espíritu de Dios, crean de que estos mandamientos que yo doy vienen de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13 él da la solución al problema. Y él dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces yo veo que Dios da solución a los problemas dentro de la iglesia, en el cielo mismo, quitando, echando fuera. Dios echó fuera a este ángel desobediente con todo su séquito y los echó fuera. A Adán y a Eva también los sacó del huerto. Y ahora aquí Pablo, hay un problema de fornicación y grave el problema. Y si usted lee todo el capítulo 5 te vas a dar cuenta que Pablo dice, ustedes están envanecidos porque no querían aceptar este problema. Hasta que pues reciben la instrucción del Espíritu Santo. Y Pablo termina diciendo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La pregunta es, ¿esa es la solución? ¿Quitarlos? ¿Sacarlos? ¿Es esa la solución? Porque recuerda que nosotros no somos Dios. Dios sí puede quitar, sacar, Dios puede matar. Dios mató mucha gente, ¿sabía usted? Dios mató mucha gente porque eran problema en su pueblo, en Israel. Y Dios, como es Dios, Él dice que Él da y quita la vida. ¿Amén? Entonces Él tiene potestad para hacer esto. Pero nosotros no tenemos potestad. Yo no puedo sacar a nadie. Yo no puedo correr a nadie. Yo no puedo decir, fuera de aquí de mi congregación de Southwest. Mucho problema. No puedo hacer eso. La Escritura dice que los segadores
los ángeles, al fin del siglo, van a venir a quitar el problema a la iglesia. Porque la iglesia no va a entrar con problemas al cielo. Eso sí te lo digo en el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿de dónde vienen esos problemas? Y hay una enseñanza muy grande de esto acerca de echar, de sacar fuera. Dios sacó fuera al diablo, lo echó fuera del cielo. Dios echó fuera a Adán y a Eva del Edén. Y Pablo está ordenando a la iglesia de Corinto: saquen a ese perverso de ahí. Nosotros lo vamos a aplicar de una manera diferente, porque no tenemos la autoridad que tiene Dios, ni tampoco nuestro Señor Jesucristo, ni el poderosísimo Espíritu Santo. Lo único que vamos a hacer es que vamos a darle una aplicación y una enseñanza a nuestra vida espiritual. Primero, la pregunta es: ¿de dónde vienen los problemas? ¿Cómo surgen los problemas? Y Santiago, el hermano del Señor, capítulo 4, versículo 1, son versículos que debemos de recordarlos constantemente. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras son problemas, hermanos, son pleitos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Así claramente les dice. Y luego les dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y la pregunta es, y la respuesta es: sí, esos son los problemas que hay en las congregaciones, los problemas que hay en las familias. Son de las pasiones que combaten dentro de nosotros mismos. Y luchamos con estas pasiones desordenadas cada día de nuestra vida. Allá en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9, ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que debemos de hacer morir lo terrenal. Debemos de hacer morir todas estas cosas terrenales. Esta carnalidad que hay en nosotros debe de morir, porque ese es el problema. Entonces nosotros no vamos a echar fuera a nadie. No, vamos a echar fuera la carnalidad. Vamos a matar esas pasiones desordenadas con las cuales combatimos todos los días de nuestra vida. Hay pasiones desordenadas, hay malos deseos, hay avaricia, hay ira, hay enojo, hay malicia, hay mentiras, hay envidias y todas estas cosas que le hacen daño a la iglesia, que son problema grande en la iglesia. Y hoy vamos a ver dos historias, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, cómo Dios trajo solución a los problemas en esa ocasión. Totalmente diferente, pero muy eficaz, muy eficaz. Y la primera historia está ya en el libro de los Números, capítulo 12. Quiero que abras tu Biblia ahí. Recuerda que ese es el problema que tenemos entre nosotros, las pasiones desordenadas. Eso es lo que causa problema en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Números capítulo 12. Rápidamente. Me tardé más con los anuncios y la oración que con la predicación. Así que va a ser bien rápido. Ahí está un problema. Ya el pueblo de Israel se está organizando, ahí la llevan, van creciendo. Y luego nos dice ahí en el capítulo 12 del libro de Números, y lo voy a leer rápidamente del versículo 1 al 9. Esas son historias que tú y yo ya conocemos, pero que debemos de seguirlas practicando para poder solucionar los problemas. Amén. María y Aarón hablaron contra Moisés. Fíjese, ese es el problema, la murmuración. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Qué le importaba a ellos dos, su mujer? ¿Qué te importa la mujer de tu hermano, de tu prójimo? Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, fíjese lo que ellos pensaban: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, él es el mero mero. ¿No ha hablado también por nosotros? Y la respuesta es sí. Y lo oyó Jehová. Recuerda que Dios va a oír todo lo que tú hablas. En lo más secreto de tu cámara, allá donde estés de tu recámara, allá donde tú te encuentres en tu carro, y aunque subas los vidrios y aquí no me va a oír nadie, ahí te está oyendo Jehová. Todo lo que estás hablando y lo que estás diciendo de tu hermana y de tu hermano. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés:
a Aarón y a María, a esos 3 hermanitos. Allá había un problema entre ellos. Salid vosotros al tabernáculo de reunión, o sea, vamos para la iglesia. Vámonos al edificio. Y salieron ellos 3. Fíjate bien cómo está solucionado ya este problema, ¿ok? No está involucrando a más personas, no está involucrando al pueblo. Solo estos 3 son los del problema, con ellos hay que tratar el problema. Y los llama y los lleva al tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y miren a quién llamó primero. Y llamó a Aarón y a María. ¿Por qué Aarón? ¿Por qué no María? Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Y esto es lo que necesitamos hacer, mis queridos hermanos. ¿Queremos nosotros traer solución a los problemas de la iglesia? Escuchemos las palabras de Dios. Escuchemos el consejo de Dios. Y ese es el problema que hay, fíjese. Conozco un predicador pentecostés que tiene una congregación igual a la de nosotros. Lo conozco. Tiene un nombre muy bonito, el pastor Alexis. Y él, su congregación se llama Visión Vida. Así, Iglesia Visión Vida. Pero nosotros somos al revés. Nosotros somos Iglesia Nueva Visión. Y él, fíjese que le habla duro a sus miembros. Yo quisiera tener así ese regañar a la gente como él regaña cuando yo lo escucho. Y él les habla claro y les dice: aunque yo me arrodille ante ustedes y me ande arrodillando ante los que tienen los problemas, y me ande arrodillando ante los que están en problemas, y decirle: hermano, corrige tu problema, hermano, por favor cambia, hermano, por favor, y aunque yo me arrodille, ustedes no van a cambiar. Ustedes van a seguir con sus actitudes, y lo único que puede hacer el pueblo es pensar, reaccionar como lo hizo el hijo pródigo y hacer cambios en la vida de la persona. Él dice aunque él dice que no se va a arrodillar porque como quiera no van a cambiar. Y Dios nos habla una y otra vez. Dios le dice: ahora pues escuchen mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, mire qué interesante esto. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Y normalmente esto era lo que hacía Dios. Hablaba con sus profetas por medio de visión, por medio de sueños. Pero pone en lo alto a Moisés. Hablaré en sueños con él. Y luego el versículo 7: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Gloria al Señor. Ojalá hubiera muchos Moisés en esta congregación. Y luego dice él: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Mire qué interesante, no por figuras. Y verá Moisés la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? En otras palabras, le está diciendo: Moisés no es cualquier profeta. A este yo no le hablo por visión, con este yo platico cara a cara. Y le mostró toda su gloria. Entonces les dice: ¿cómo es que no han tenido temor de hablar contra él? Mis hermanos, yo no soy Moisés, soy el hermano Gregorio Rodríguez Macarrés. Y Dios no habla conmigo cara a cara. Pero la Escritura nos dice que ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y que Él habla con gemidos indecibles. Y Él me comunica muchas cosas, Dios, a través de su Espíritu Santo. Y yo tengo que dar los mensajes que Dios me da, no lo que alguien me recomiende por ahí. Si está bueno, lo doy también, Pero esa es la manera como uno conduce su vida. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y mire lo que dice la Escritura: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La ira de Jehová se puede encender en esta congregación, mis hermanos. Así es. La ira de Jehová se ha encendido en muchas congregaciones y usted las puede ver. Yo no sé si usted anda ahí checando otras congregaciones. Yo sí, porque quiero ver cómo están las obras de las iglesias. ¿Y sabe qué ha pasado? Cuando la ira de Jehová llega a una congregación, cuando hay muchos problemas en la iglesia, muchas disensiones, mucha envidia, puros problemas entre la hermandad.
esas congregaciones ya no crecen, quedan estancadas, cada vez son menos. ¿Por qué? Porque ven tantos problemas en la iglesia que no se solucionan, que empieza a haber fuga de miembros. Hay algunos que sí se van por tonterías, porque no le saludaron, porque no le dieron la bienvenida. Ahí no nos vamos a meter con eso. Pero si ya hay un problema mayor, las familias se van de las iglesias. Cuando la ira de Jehová está en una congregación, las cosas se apagan, las cosas se acaban, y lo vas a ver más adelante. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Ahí está el castigo por andar murmurando contra su hermano. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Yo quisiera, en el nombre del Señor, que los que están causando algún problema reconozcan, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, que se han equivocado, que locamente han actuado y han pecado. Porque si no hacemos esto y nos arrepentimos, los problemas van a seguir en la iglesia. Recuerda que Satanás fue lanzado, él era el problema en el cielo, y Satanás fue lanzado fuera con el acusador, porque era tremendo este ángel. Y locamente hemos actuado. Y ustedes saben cómo fue la solución. La solución fue orar. Locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces, fíjate bien la solución a este problema. Entonces Moisés clamó a Jehová. Los líderes tienen que clamar a Jehová. Los líderes tienen que estar en constante oración. Y cuando hablo de líderes, no estoy hablando de los diáconos y de los hermanos que nos predican aquí, de los colaboradores. Todos somos líderes en esta congregación. Hay muchas mujeres líderes en esta congregación. Ustedes tienen que estar en constante oración por los problemas de la congregación. Es lo primero que tenemos que hacer, ponernos a orar para que el problema se acabe y que Dios entre en acción y nos corrija y nos ayude con nuestros problemas y nuestras limitaciones. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Ella iba a ser sanada de lepra. La oración de ustedes va a ser para que nos sane de las actitudes negativas que están destruyendo la congregación, que nos ayude a echar fuera esa carnalidad, que nos ayude a matar esas inmundicias de la carne, y que no tomen control de nuestros cuerpos y de nuestra mente. Amén. Los que no vinieron a la clase se la perdieron. Todo empieza con el corazón, y van a hablarnos más el próximo domingo. Te ruego que la sanes ahora. Y entonces dice la escritura que en el versículo 15: así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Aquí hay gran enseñanza. Cuando un miembro se queda atrás por el pecado, por la situación que está recibiendo, la disciplina que le están dando, lo que sea, el pueblo no va a avanzar. Se tiene que esperar para que siga avanzando hacia la conquista, hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, este fue uno de los problemas que surgieron en la congregación de Israel. 2 hermanitos, María y Aarón, murmuraron contra el gran siervo de Dios, el gran líder y caudillo de Israel, el libertador, que hizo grandes hazañas y que Dios lo estaba utilizando de una manera increíble. Pero hablaron de él. Pero nada más fue Aarón y María que hablaron de él. No, después todo el pueblo habló de él también. ¿Por qué nos has traído este desierto? Para matarnos de sed, para matarnos de hambre. Ahí estábamos muy contentos en Egipto, y empiezan a reclamarle a su líder. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y no nada más esto, en Números capítulo 16, otro problemón. Eso se le llama la rebelión de Coré. Fíjese, usted tiene que leer todos estos problemas
Problemas siempre hay en la iglesia, problemas siempre hay en la congregación de Israel, problemas tuvo Dios en el cielo, en el Edén. Y hubo una historia interesante en Números capítulo 16, léelo en tu casa, se llama la rebelión de Coré. Se levantó Coré y un montón de líderes, 250 personas, líderes de renombre. No eran cualquier hermano que llegaba tarde a la reunión, que ni participaba en apoyar los ministerios. No, eran hermanos de renombre. Se levantaron contra Moisés juntamente con Coré, así como este ángel allá en el cielo, y fueron en contra de su hermano Moisés. ¿A poco nada más Dios habla por ti, por tu hermano Aarón? ¿Nosotros qué? Y viene una prueba. Los 250 incensarios y luego los de ellos. Y bueno, ustedes saben qué pasó. Esos 250 rebeldes fueron quemados, fueron matados, los mató Dios. Y no nada más eso, sino que la mortandad en esa rebelión de Coré fue grande en la congregación de Israel. 14,700 muertos por causa del problema que hubo en el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el problema? Envidia a los líderes, envidia a las hermanas, envidia entre el mismo pueblo. ¿Cómo que nada más ustedes? Y entonces el que detuvo la matazón fue Aarón, porque hizo sacrificio y se puso entre el pueblo. Y entonces Moisés le dice: comienza a hacer el sacrificio y ponte entre medio del pueblo, porque ha comenzado la matazón, dice. Le dice a Moisés a Aarón. Y ahí está el pobre de Aarón y Moisés tratando de salvarle la vida al pueblo de Israel, porque Dios en aquel día mató 14,700 personas por el problema que surgió en Israel. Nosotros no queremos eso en la congregación de Samuel, ¿verdad, hermanos? No queremos. Estamos hablando de 14,700 muertos espiritualmente. No que nos va a matar Dios físicamente, pero sí espiritualmente podemos morir, queridos hermanos. Y eso pasó allá en Números 16. Luego está otra historia allá en Josué capítulo 7 versículo 1. Están entrando a la conquista, Dios les da mandamientos, obedezcan, miren, les va a ir bien si hacen esto, no toquen del anatema. El anatema era lo que Dios no quería, lo maldito, lo que había en Jericó. Y como siempre hay un hermano codicioso, avaricioso, que miró unos lingotes de oro, pero grandototes. Y cuando miró este oro, estos lingotes de oro gigantescos, y un manto babilónico, dice, de los caros, de los finos, de lino, de seda. Yo me imagino que usó el mismo manto y envolvió los lingotes de oro y se los llevó a su casa, fíjese, a su tienda, y los escondió. Pecado, problema en Israel nuevamente. No podían avanzar. Sus enemigos los estaban dominando. Y Moisés dice: bueno, pero ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué Saúl no puede avanzar? ¿Por qué seguimos en las mismas? Dios les dice: hay problema en ustedes. Hay pecado en ustedes. ¿Qué pasó? Y empiezan a investigar hasta que dan con el culpable. Aquí se va a dar con los culpables tarde o temprano, quiero que sepan. Y vamos a hablar con ellos cara a cara. No es amenaza, porque en la clase bíblica dijeron: no ande amenazando, no ande amenazando. Estamos tratando de corregir, dar instrucción, dirección. Corrige el pecado con mansedumbre, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tú que te crees espiritual, corrige a los hermanos que están en situaciones difíciles, no lo condenes. Y bueno, dieron con el culpable. Sí, ahí los tengo escondidos. Dices que vi un manto babilónico bien bueno y acá lo tengo escondido en mi tienda. Ustedes saben cómo terminó esto. Dios le dice a Moisés y al pueblo: apártense de ese hombre y de toda su familia. Y entonces dice la Biblia que se abrió la tierra por el poder de Dios y los tragó vivos la tierra y se los llevó al infierno, al Seol, dice la Biblia. Y así terminó el problema, fíjese. Dios quita los problemas de esa manera, drásticamente. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, ahora estamos bajo la gracia, ahora es diferente. Y hay
maneras diferentes para corregir los problemas. Ya voy a terminar, me quedan 5 minutos. Vamos rápidamente allá al libro de los Hechos. ¿Cómo está de contenta la iglesia? Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. La iglesia ha crecido, va creciendo a pasos agigantados, ya van seguramente más de 5,000 discípulos. La iglesia está creciendo y creciendo y creciendo, y la iglesia está avanzando. Y luego nos dice ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos y también los problemas, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo otra vez, ahí está el problema, murmuración, pecado, cosas que Dios prohíbe. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Note esto, por favor. La iglesia del primer siglo ayudaba a los pobres con despensas y había una distribución diaria, cosa que no tenemos aquí. Es que vivimos en Estados Unidos. Aquí todos somos ricos. Aquí todos tenemos carro. Y bueno, pero bueno, había una distribución diaria. Tener una distribución diaria no creen que era fácil. Trabajar diariamente en la congregación no es fácil. Yo no podría trabajar diariamente aquí, estar aquí en la congregación esperando y decir, no podría. Tengo que ir a trabajar para ganarme el pipirín. Y ustedes también. Entonces no podemos estar en todas las actividades de la iglesia porque se va a cansar la gente. Pero miren, la iglesia tenía una distribución diaria. Le daban despensas, comida a las viudas hebreas y también griegas, y ayudaban, así se ayudaban en aquel entonces. No había necesitados. Pero el asunto es distribución diaria, trabajo diario. Esa iglesia sí que trabajaba, sí que estaban dedicados. Y aquí nosotros queremos una actividad cada mes, cada 2 semanas. No hay distribución diaria. Pero mira, aquí está una enseñanza muy grande. Entonces, los 12 convocaron a la multitud, o sea, a la iglesia. Los 12 convocaron a la multitud. Para resolver problemas hay que involucrar a la iglesia. Si no, no se va a poder arreglar el asunto, el problema. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y yo se los digo otra vez, no es justo que el hermano Gregorio deje el ministerio de la palabra para andar asando la carne, para andar sacando las mesas, para andar limpiando los baños. Yo le entro todo, pero dicen los apóstoles, no es justo. Todos podemos trabajar unidos en el Señor. Le doy gloria a Dios por todos los obreros voluntarios que son trabajadores en esta congregación. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y mire qué bonito, agradó la propuesta de la iglesia. Eso es lo bueno, que ustedes les agraden las propuestas que les traiga el liderazgo. Que digan, estamos de acuerdo, mis hermanos, nos gusta. Pero que no digan, ay, no, nosotros no nos vamos para worship de presidente. Nosotros no nos vamos para Sugarland. Nosotros no nos vamos para Stafford. Porque eso es lo que se oye de repente. Aquí estamos bien, aquí estamos contentos. ¿Se da cuenta? Entonces esa es la situación. La propuesta agradó a toda la multitud cuando llegaron los apóstoles. Qué bueno que la iglesia esté de acuerdo con las propuestas que le demos nosotros. Pero si ustedes van a decir, no, no me gusta cómo están pensando estos líderes. Estos líderes están mal. Y les voy a decir algo. Algunos que eran de nosotros y que salieron, ya me puse a cantinflear yo, que eran de nosotros, pero no eran de nosotros porque no se quedaron. Se fueron porque dijeron que este liderazgo es malo aquí en esta congregación. Y yo veo que es bueno. Yo veo que trabajan y le echan ganas todos. Y cada vez hay hermanos que se están animando mucho más. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron hasta la lista 7 a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos
y miren después que hicieron esto, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y es lo que queremos, que nosotros nos multipliquemos grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué tiene que ver esta historia, hermano, con la solución de los problemas? Las actitudes de los 7 elegidos fue la solución al problema. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: imitar el ejemplo de estos 7 líderes que fueron elegidos por la iglesia para que pudieran solucionar el problema que había. ¿Cuál era el problema? La distribución diaria. Venían las hebreas y a ellas les daban 5 galones de leche para la familia. Llegaban las griegas con medio galón. Te alcanza, hermana. Dios te bendiga, que te vaya bien. ¿Cómo? Y ese era el problema grande que había en la iglesia. ¿Y se corrigió el problema? Amén. El versículo 7 nos dice que el número de los discípulos se multiplicó y crecieron porque el problema se corrigió. Se solucionó el problema. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí, hasta en la distribución diaria. Y todo tiene que ver con el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. El pecado nos hace mucho daño. Y el pecado va a traer problemas en tu casa, en tu vida personal, en la vida de tus hijos, en las escuelas, en las iglesias, en las congregaciones, en todos lados. El problema es el pecado, la desobediencia. Y eso es lo que tenemos que corregir. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Pues como estos varones llegaron y corrigieron el problema de la distribución, ellos tenían unas características que necesitamos tener nosotros también para solucionar todo problema. Y las características que tenían estos hombres, con eso termino, tenían buen testimonio. Tú en la congregación, hermano, hermana, joven, tienes que tener buen testimonio. Ese joven tiene buen testimonio. Ese joven no habla mal de nadie. Ese joven es santo. Ese joven se mantiene en los caminos del Señor. Desde niños usted los puede ver. Y este es un buen testimonio. Timoteo tenía buen testimonio y por eso Pablo se lo llevó al ministerio. Debemos de tener buen testimonio. La pregunta es, ¿tú conoces el buen testimonio de tus hermanos? Si sabes que tiene buen testimonio, tú vas a poder corregir los problemas. Pero si tú sabes que tu hermana es chismosita, si tú sabes que tu hermana le gusta regar la pólvora, si tú sabes que tu hermana no es de buen testimonio, no le platiques, no le digas nada, vas a agrandar el problema. No es de buen testimonio. Congregación de Southwest, quiero que todos seamos de buen testimonio. Que nuestra vida cristiana, nuestra vida ejemplar, que somos miembros del cuerpo de Cristo, demos buen testimonio. Que nuestras buenas obras y nuestras actitudes den buen testimonio. Digan, ese hermano me convence. A mí el hermano Daniel Say me convence. A mí el hermano Marco Penado me convence y me gusta para obispo de esta congregación. Tienen buen testimonio estos varones de Dios. Que así se hable no nada más de ellos dos, de todos nosotros. Pero si no tienen ese buen testimonio, no sueltes prenda, dicen en México. O sea, no des información, no hables con ellos. De buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. No nada más tenemos que tener buen testimonio en la iglesia y en el mundo afuera, sino que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Una congregación llena del Espíritu Santo va a ser una congregación con menos problemas. ¿Quién es una persona llena del Espíritu Santo? Alguien que ya no le controla la carne, sino que es controlada por el Espíritu Santo de nuestro Dios, y que ya no andas tan carnalote, ya no hay tanta envidia en ti, ya no hay tanto rencor en ti, no hablas mal de nadie, te quedas callado. Dicen que esa era una de los dones o de las bonitas cosas que tenía el señor Camilo VI. A él lo querían mucho sus compañeros del mundo artístico. ¿Saben por qué? Porque él no hablaba mal de nadie. Y él dijo ahí en su sabiduría de él, verdad humana, pero sabiduría. Él dijo, esta vida se vive una sola vez. ¿Qué gano yo con hablar de los demás? Nada. ¿Qué gano yo con decir que soy mejor que aquel? ¿Qué gano yo con hablar de mi hermano y de mi hermana y rebajarlo? Mis hermanos, no se gana nada. ¿Sabe qué se gana uno? Mal testimonio. Esa hermana le gusta pelear. Esa hermana es canelita pura. ¿Cómo canelita pura? ¿No has mascado la canela?
Agarra la canela y máscala. Picosa, te quema. A mí me gusta la canela, pero no así. Que me la den en el flan, que me la den en el arroz con leche, que me la den en la capirotada, en esos plátanos maduros que me está haciendo mi esposa con esa canelita. Plátano endulzado. Ahí sí. Pero no. Entonces, llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Amén. Para que no haya problemas en la congregación, buen testimonio. Todos nosotros. 2, llenos del Espíritu Santo. Estamos controlando la carne cada día más. Va a haber menos problemas. Y también no nada más llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sino que también debemos estar llenos de sabiduría. Acuérdense de las clases, las presbúteras, presbúteros. Acuérdense de eso. ¿Para qué nos dieron esas clases, pues? Para que seamos inteligentes, sabios espiritualmente, para que las ancianas y los ancianos, los presbúteros, nos ayuden a nosotros a corregir nuestros problemas espirituales. No para que también ustedes se unan al chisme y digan, a ver, ¿quién dijo? ¿Cómo? No, yo estoy de acuerdo con este, yo estoy de acuerdo. No, llenos de sabiduría. 3 cosas, hermanitos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Cuando nosotros llenemos todo esto, estas cosas en nuestra congregación, va a haber menos problemas. ¿Amén? Y si hay problemas, no es amenaza. Se van a encontrar los culpables y vamos a hablar con ustedes con la mansedumbre y las ternuras de Cristo. No nada más vamos a llegar a mochar cabezas. Echémosle ganas, hermanos. Esta congregación va para adelante. Esta congregación tiene mucho potencial que desarrollar. Tenemos un liderazgo increíble en esta congregación. Yo lo único que puedo decirles es que yo no me quejo de Southwest. Yo no he conocido una congregación más trabajadora, más voluntaria, más dadivosa que los hermanos de Southwest. Yo les animo a que esos problemillas ahí que hay, que no nos afecten nuestra vida espiritual. Porque el problema fue pues bueno, ya oyeron 14,700 muertos y otros problemas graves como el de Corinto, que pues esa fornicación que ni aún se hablaba entre los gentiles. Eso sí son problemas graves. Aquí no hay de eso. Gracias a Dios. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Tenemos este himno de invitación. ¿Quieres ser bautizado, bautizada? Puedes entregar tu vida al Señor y comenzar una vida limpia y nueva en Cristo Jesús. Mientras cantamos y estamos de pie.